Dos niñas desaparecen después de ser secuestradas, pero la policía decide liberar al principal sospechoso por falta de pruebas. Y entonces el padre de una de ellas decide llevar a cabo por su cuenta la búsqueda, aunque sea torturando al supuesto secuestrador. Por eso hoy, prisioneros. La película empieza con dos familias que se reúnen para el Día de Acción de Gracias y cuando los cuatro chicos salen a dar un paseo, en eso las dos niñas pequeñas encuentran una casa rodante con la que empiezan a jugar hasta que sus hermanos mayores se las terminan llevando. La cuestión es que una de las niñas, llamada Anna, le quiere mostrar a su amiga Joy el silbato de emergencia que le dio su padre Keller. Así que después de cantar un villancico mencionando a Batman en la letra, el tipo las envía al sótano junto a sus hermanos, pero cuando un tiempo después bajan a buscarlas, resulta que ellas ya no estaban. Entonces el tipo sale corriendo a su casa en donde descubre que tampoco había nadie, así que terminan saliendo a la calle para intentar encontrarlas y en eso su hijo Ralph le menciona a la casa rodante y por eso su padre pide que le haga una descripción detallada del vehículo. Por su parte, un detective llamado Loki recibe la orden de encontrar la casa rodante y cuando la termina encontrando pide refuerzos para poder arrestar al conductor, quien no parecía muy listo al no fijarse bien por dónde estaba intentando huir. Entonces Loki interroga al sospechoso Alex, quien en ningún momento menciona alguna palabra sobre las niñas, y luego va a visitar la casa de su tía al ser su única pariente conocida, en donde descubrimos que ella y su fallecido esposo lo habían adoptado de pequeño. Más adelante los peritos le dicen al detective que no encontraron nada incriminatorio en la casa rodante, al mismo tiempo que la gente del pueblo con los padres de las niñas incluidos están haciendo un trabajo de búsqueda en el bosque. En otro momento Loki visita la casa de Keller en donde tienen una discusión cuando el tipo se entera que no consiguieron sacarle nada útil a Alex, y luego cuando el detective se estaba por marchar, el padre de la niña se acerca a él para exigirle que no liberen al sospechoso. Más tarde Loki empieza a visitar a otros posibles sospechosos y cuando llega a la casa de un cura con problemas de alcohol se termina metiendo sin permiso en el sótano en donde descubre un cadáver con un colgante bastante particular. Por eso el detective toma al cura para preguntarle de quién es el cadáver y así el tipo descubre que era un devoto de su iglesia que estaba arrepentido de haber asesinado a varios niños y por eso Loki lo termina arrestando. Al otro día Keller se entera que la policía va a liberar a Alex y por eso el tipo aparece rápidamente en la comisaría para agarrar bruscamente al sospechoso de llevarse a las niñas y volver a someterlo a un nuevo interrogatorio en donde parece que se le termina escapando algo. No lloraron hasta que las dejé. Entonces Keller intenta sacarle más respuestas hasta que lo terminan arrestando y luego de enterarnos de que su padre fue policía, el tipo le cuenta a Loki las palabras que le dijo el secuestrador, pero cuando el detective va a interrogarlo a Alex, este insiste que nunca dijo nada sobre las niñas. Así que Loki llama a Keller para avisarle, pero el tipo le corta abruptamente el llamado y enseguida intenta consolar a su esposa, quien parece estar pasando por un tratamiento psiquiátrico, al mismo tiempo que trata de inútil a su esposo por no haber mantenido a salvo a la niña. La cuestión es que Keller sale en su camioneta para esperar encontrarse con Alex, quien después de maltratar a su perro empieza a cantar un villancico que alude a Batman, y por eso el tipo cree tener el pretexto suficiente para acercarse a él y relacionarlo con las niñas. Luego Keller lleva a su amigo Richard a una casa abandonada en donde le enseña a quién tiene como huésped en contra de su voluntad, así que su amigo se escandaliza con él por haber caído tan bajo, pero el tipo le dice que es la mejor manera de encontrar a las niñas ante la pasividad de la policía. Por su parte, Loki investigaba sobre el crimen del cura y termina encontrando que un niño también había desaparecido hace más de 20 años. Entonces mira en su único familiar con vida, quien le dice que hasta ahora nunca se supo nada sobre el paradero del chico. Luego Loki vuelve a reunirse con el cura después de que un colega le había dicho que podía tener información útil, pero al final el religioso solo decía que el secuestrador tenía una guerra contra Dios y cuando el detective le pregunta sobre sus cómplices tampoco ofrece una respuesta muy clara. Dijo que tenía una familia. Mientras tanto, Keller parece llevar un buen tiempo usando la violencia física con Alex, quien para su mala suerte parece inmune a las torturas y no termina soltando ninguna palabra. Y después de eso, Richard se reúne con su familia y así vemos que parece bastante afectado con la situación. Por su parte, Loki observa entre las personas que ofrecían velas a las niñas a alguien con una actitud sospechosa, y entonces intenta acercarse a él y así el tipo empieza a correr mientras el detective lo termina persiguiendo, pero al final de todo no consigue atraparlo. Y al día siguiente sale una orden de captura hacia el tipo sospechoso que se le escapó a Loki, quien después de discutir con su jefe recibe el llamado de una chica que trabaja en una tienda de ropa para niños, quien le avisa que el sospechoso que intentó atrapar es un cliente habitual. Más tarde Richard regresa preocupado a su casa y entonces su esposa Nancy lo atrapa pensando que lo estaba engañando. Por eso el tipo le termina explicando lo que estaba haciendo realmente y así ella aparece delante de Keller para exigirle ver a Alex. Entonces Keller se la lleva a la casa abandonada para enseñarle a un irreconocible Alex, con quien Nancy intenta
intenta hacer el papel de policía buena para averiguar por el paradero de las niñas, pero solo consigue que casi se les termine escapando. Más adelante, Keller vuelve a llevar a su matrimonio amigo para enseñarles el dispositivo de tortura medieval que piensa usar con Alex, y aunque Richard estuvo a punto de desarmarlo, al final no lo hace mientras vemos que una persona encapuchada estaba por invadir su casa en donde solo estaba la otra hija. Luego Richard y Nancy regresan a su casa y ahí ella le dice que no van a detener a Keller, pero igualmente no van a involucrarse en algo tan inhumano. Y luego cuando entran buscando a su otra hija descubrimos que al final ella está a salvo. Por su parte, el encapuchado, que al final se trataba del tipo buscado, se mete en la casa de Keller y como allí la esposa del tipo cree escuchar unos ruidos en la habitación de su hija, entra para revisar y solo termina encontrando la ventana abierta. Entonces la mujer llama a Loki para contarle lo que pasó y después de que él anote unas pocas cosas, los dos terminan bajando al sótano en donde Keller estaba armando su refugio para sobrevivir a un apocalipsis zombie, y una vez allí el detective nota que faltaba un poco de lejía. Al día siguiente Loki intenta espiar a Keller, pero por estar interrumpiendo el tránsito se termina delatando. Entonces el tipo disimula haber vuelto a caer en el alcohol y enseguida se sube al auto del detective para discutir con él por no estar buscando a las niñas desaparecidas. Más adelante Loki averigua la dirección de la casa abandonada al mismo tiempo que Keller seguía torturando a Alex con la ducha, pero cuando parecía que el tipo estaba empezando a darse cuenta de que no valía la pena volverse un monstruo, el sospechoso termina soltando sus primeras palabras que resultaron ser algo confusas. No soy Alex. Entonces Keller intenta que su prisionero diga algo coherente hasta que se da cuenta que Loki aparece en el lugar y por eso vuelve a hacerse pasar por alcohólico para disimular, pero cuando el detective estaba a punto de descubrir la ducha, justo recibe un llamado de la chica de la tienda de ropa diciéndole que vio al otro sospechoso. La cuestión es que Loki visita la casa del otro sospechoso, a quien enseguida lo esposa, y luego revisa la casa en donde encuentra unas maletas llenas de ropa ensangrentada y serpientes, junto a un montón de cuadernos de dibujos de laberintos. Más tarde Loki llama a los padres de las niñas para mostrarles las fotos de la ropa y cuando llega el turno de mostrárselas a Keller, él reconoce unos calcetines de Anna y empieza a resignarse al mismo tiempo que culpa al detective por haber perdido el tiempo en lugar de resolver el caso. Entonces Keller regresa a su casa para exigirle a su hijo que no salga a hablar con los medios amarillentos ni que tampoco le diga ninguna novedad a su madre, pero al final el chico termina discutiendo con él porque sabe que sale a beber mientras los deja solos a su suerte. Luego Loki se aburre de ver al sospechoso arrestado solamente dibujando unos laberintos, entonces entra para exigirle furioso que se esfuerce en dejarle una declaración útil, pero cuando entran otros policías para calmarlo, el tipo aprovecha una distracción para volarse la cabeza. Por su parte, Keller escucha decir a Alex que las niñas estaban perdidas en un laberinto, así que decide visitar a la tía con el fin de averiguar más información útil, y allí descubrimos que el esposo de la mujer era un hombre religioso que murió de cáncer y se dedicaba a criar serpientes. Mientras tanto, Loki se queda lamentando por haber metido la pata a la hora de resolver el caso, y después de desquiciarse con los objetos de su escritorio, por pura casualidad termina descubriendo una posible conexión entre el caso de las niñas con el cadáver de la casa del cura. En eso recibe un llamado del perito en la casa del sospechoso, quien le dice que al parecer él no era el verdadero secuestrador, sino que también había sido secuestrado de pequeño y ahora estaba actuando como un imitador. Y mientras Loki descubre que el otro calcetín de Anna seguía cerca de la casa, a Keller le avisan que Joy apareció con vida en el hospital y entonces va a visitarla para preguntarle por su hija. Y después de tener unos recuerdos traumáticos, la niña le termina dando una reveladora información. Tú estabas ahí. Entonces Keller termina saliendo rápidamente del hospital en su camioneta y como justo fue descubierto por Loki, el detective creía saber a dónde se dirigía y por eso termina llegando a la casa abandonada en donde parece que estaba a punto de encontrar a Alex. Por su parte, Keller regresa a la casa de la tía pretendiendo hacer unos trabajos de reparación para ella, pero cuando le dice que sabía que las niñas estuvieron ahí, justo en ese momento la anciana lo apunta con su pistola para obligarlo a esposarse y a beber un cóctel para dormir y volverlo más sumiso. Y mientras le explicaba que Alex en realidad fue otro de los chicos secuestrados llamado Jimmy, la anciana se lo lleva al patio para darle un montón de indicaciones de cómo encontrar una puerta secreta, al mismo tiempo que le explicaba cómo ella y su esposo decidían tener una misión divina cuando secuestraban a los niños. Al final resultaba que Anna no se encontraba en el pozo, pero después de dispararle en la pierna, la anciana termina obligando a Keller para que salte al pozo y dejarlo encerrado. Y una vez allí, el tipo parece haber encontrado el silbato de emergencia de su hija. Mientras tanto, el jefe le pide a Loki que vaya a visitar a la tía para
para avisarle sobre la aparición de su sobrino. Entonces el detective llega a la casa de la anciana, quien ya estaba cansada de tantas visitas imprevistas, y por eso él termina entrando sin permiso. Y después de confirmar que el cadáver del cura resultó ser el ex esposo de la anciana, Loki la termina encontrando a punto de darle una inyección letal a la niña, así que al final la apunta con su pistola para que los dos terminen teniendo un duelo de reflejos al estilo de los Vaqueros del Oeste, en donde el detective termina resultando triunfador. Acto seguido, Loki toma a la moribunda Ana para llevársela rápidamente al hospital en una carrera contra el tiempo, y entonces al final de todo vemos que la niña termina estando sana y salva. Luego la madre de la niña se queda a solas con Loki, quien le pregunta si ese era su silbato de emergencia, a lo que la mujer le dice que tuvieron que comprarle uno, y enseguida le pregunta si su esposo acabará en prisión por lo que hizo, y entonces el detective le termina respondiendo que probablemente eso es lo que ocurrirá. Así que al final unos peritos le dicen a Loki que no pueden hacer nada para seguir excavando en el jardín de la tía por culpa del invierno, pero cuando parecía que ya no había quedado ninguna esperanza para Keller, resulta que el tipo se termina salvando gracias al silbato que le había regalado a su hija. Eso fue Prisioneros. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.